Te bendiga, ya estamos aquí en una voz del cielo y vamos a estar hablando hoy sobre algo que es lo más importante del Evangelio, que es cómo ser salvo, cómo ir al cielo. Pero vamos a estar enseñando a hacerlo. Eso es lo que vamos a estar haciendo. No vamos a explicarle cómo ir al cielo, sino cómo usted tiene que explicar a otros para ir al cielo. Así que eso se llama evangelizar. Y evangelizar no es dar ropa usada a los pobres o cosas por el estilo, sino que es confrontar a una persona con el amor de Dios, y esa persona tiene que recibir a Cristo en su corazón para ser salvo. Vamos a estar hablando de todo esto, y cada cristiano es un llamado para evangelizar. Cada cristiano tiene el llamado de Dios, y en San Mateo capítulo 28 dice Jesús así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Le dice a todos los cristianos, no se lo está diciendo a los dirigentes religiosos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, o sea, que pongan por obra todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llamado a evangelizar, el llamado a llamar a las personas a convertirse a Jesús, eso es algo que es para usted si es cristiano. Si usted me está escuchando y se considera cristiano o cristiana, si usted les preguntan de qué religión es, bueno, yo soy católico, evangélico, bueno, entonces cristiano. Si usted realmente se considera que cree a su manera, o cree un poco en Cristo, o que es un cristiano de religión, ha sido llamado para entender primero cómo ir al cielo y después contárselo a los demás. Entonces, todos los cristianos, sin importar su empleo u ocupación, deben considerar sus trabajos y su entorno, su radio de influencia, familia, amigos, conocidos, etcétera, como una oportunidad para ganar almas para el reino de los cielos. Eso es fundamental. Deben hablar de Cristo y hablarle a otros de su fe y de la salvación provista por Cristo fuera del templo de la iglesia. O sea que el trabajo del cristiano laico, por así decirlo, que no es el que oficia, digamos, la reunión, o el que está al frente de la misa o algo así, ese cristiano comienza a trabajar para Dios apenas sale de la iglesia. Puede ser alguien también que trabaje arreglando los bancos o pintando en la iglesia. Puede ser alguien que cuide el jardín de la iglesia, etcétera, o que ore por las personas también. Pero hay un llamado de Dios específico para evangelizar. Eso leímos en San Mateo, capítulo 28, pero en San Marcos, al final, capítulo 16, versículo 15, dice Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y después de creer sea bautizado será salvo. Y el que no creyere, no que no fuera bautizado, porque puede haber personas que creen y se mueren o se entregan a Jesús antes de morir sin bautizarse, esas van al cielo. Dice: el que no creyere será condenado. Tremendo, ¿no? Entonces, si amamos a las personas, vamos a predicarles la salvación y el camino al cielo y cómo tienen que hacer para ser salvos. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor resucitado. Dice,
confirmando la palabra de ellos con las señales que la seguían. Milagros, sanidades, expulsiones de demonios, conversiones a Cristo, el Espíritu Santo entrando en las personas, bautizándolos en el Espíritu Santo, Jesús actuando igual que ahora, respaldando a aquellos que salen a predicar la palabra o que predican la palabra en su entorno. Una persona que trabaja en un banco es el misionero de Dios en el banco. Una persona que trabaja en una oficina es el misionero de Dios en esa oficina. Alguien que trabaja en la policía y es cristiano, de él depende la salvación de todos sus compañeros. Por eso el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, cada cristiano debe saber que es un embajador de Cristo, comisionado y enviado por Él con la autoridad delegada del Señor y con su respaldo constante a cada momento. Eso es algo que se tiene que enterar la mayoría, el 99% de los cristianos. Cada cristiano debe ser y es un mensaje viviente por su forma de hablar, por sus acciones, etc. Somos representantes de Cristo y Él vive en nosotros. Entonces debemos hablar, cuando seamos guiados por el Espíritu Santo y la ocasión se presente, el mensaje de salvación a las personas y procurar que tomen una decisión de seguir a Jesús. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, refiriéndose a Jesús, dice, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, tener la vida eterna. Cuando morimos, ir al cielo derecho por los méritos de Cristo en la cruz. Él fue el que murió en la cruz por usted y por mí. Nos amó tanto que pagó nuestra deuda para que nosotros podamos ser declarados justos ante Dios. Entonces, en donde estén, ya sea en su casa, en el trabajo, en una plaza, debemos procurar hablar a las personas de Jesús. Eso no se ve ni se sabe porque el cristianismo se resume a ir a misa o ir a la reunión evangélica, cantar un poquito o estar ahí, escuchar un pequeño mensaje y después irse y después hacer cualquier cosa, y la mayoría vive en pecado. Y en pecado no se puede entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo que eran pocos los que se salvan. Dice, esfuércense por entrar por el camino angosto, por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Así que cuando usted ve 100 personas y 80 por lo menos no se van al cielo, 80 por lo menos se van al infierno. Y hay una ignorancia total con respecto a cómo evangelizar, y por eso hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Entonces debemos procurar a las personas guiarlos en una oración para que ellos la repitan y entreguen su vida a Jesús y lo reciban en su corazón como su Salvador, su Señor y su Rey. Dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho a ser hijos de Dios. Y también dice que por el amor inmerecido de Dios somos salvos, por medio de la fe y no por obras meritorias. No podemos alcanzar, aunque hagamos miles de obras buenas, no podemos ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Así dice la palabra de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Jesucristo es la vida y Jesucristo debe estar en tu corazón y ahí te transforma y te va cambiando más y más a su semejanza. Uno de los primeros resultados en la vida de una persona que nace de nuevo del Espíritu de Dios
es un vivo deseo de hacerlo y conocer a otros lo que está experimentando en su nueva vida en Cristo. Esto es lo que la Biblia llama testificar o dar testimonio, o ser testigos de Cristo. Y es una de las pruebas de una conversión genuina a Cristo. Si la persona entendió que ahora es salva, que ahora tiene vida eterna, lo va a querer contar a todo el mundo. Lo que pasa que son muy pocos los que el diablo, digamos así, no confunde. Hay un trabajo espiritual tremendo y las mismas religiones confunden y nadie va al punto central que es la salvación del alma por la fe y por los méritos de Jesús. Entonces, alguien ha dicho que testificar es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Es el deseo de hacerle conocer a otros el gozo de haber encontrado el pan de vida que es Jesucristo, quien ha saciado la necesidad más profunda de nuestra alma. Entonces, deseamos que otros experimenten el mismo gozo, la misma bendición, la misma seguridad, la misma paz, de poder tener la certeza de que cuando partimos de este mundo vamos a ir al cielo. Entonces, deseamos que otros experimenten ese mismo gozo y esa misma bendición. Entonces, las razones para testificar, cuáles fueron las 4 razones, las 4 cosas que ordenó Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20. Primero, que vayamos y hagamos discípulos. Que vayamos, que hagamos discípulos, que sean bautizados y que debemos enseñarles todas las cosas que nos ha mandado. Y eso es un mandato para usted que se considera cristiano y no está cumpliendo. Pero ahora está sabiendo que Dios lo ha comisionado para testificar a otros de Jesús. Entonces, que vayamos, que hagamos discípulos, que sean bautizados y que debemos enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Para enseñarles todas las cosas tenemos que aprenderlas. Están en la Biblia, en los Evangelios. Entonces tenemos que leer los Evangelios o aprender en cursos básicos del cristianismo la verdad de Dios para saber testificar bien y no decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, que no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué hemos sido bautizados con el Espíritu Santo según Hechos 1:8? Para ser sus testigos en todas partes. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según Romanos capítulo 1, versículos 14 y 16, ¿de qué se consideraba Pablo para con todos? Ahí dice que yo soy deudor. Se siente deudor porque sabía esa gran verdad del camino al cielo y tenía que compartirlo con todo el mundo. Quería compartirlo con todo el mundo y eso es lo que debe sentir un cristiano. Si usted ha sido salvo, debe tratar de compartir las buenas noticias con todos los que le rodean, por lo menos con sus seres queridos y con aquellas personas que usted ama y que son de su entorno. También cuando Dios le da otra oportunidad o un encuentro en un viaje, usted puede hablar de Jesucristo, no de su religión, porque no es cuestión de cambiar de religión, sino es cuestión de nacer de nuevo y cambiar de reino. Está el reino de las tinieblas, el que manda Satanás, y están todas las personas, y está el reino de la luz, el que recibe a Jesús, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces esa persona ya está en el reino de los cielos, invisible en este mundo, pero que está en la persona de cada cristiano verdadero que tiene al Rey en su corazón. Entonces, ¿qué estaba dispuesto a hacer Pablo? A predicarles el Evangelio. ¿Y por qué estaba pronto para anunciar el Evangelio? Porque al predicarles el Evangelio podrían ser salvos todos los que creyeran. Entonces debemos predicar la palabra de Dios
procurar la salvación de todos y sobre todo aquellos que están al lado nuestro, pero primero debemos aprender qué tenemos que decir. Vamos a un bloque, vamos a un tema musical y seguimos aquí en Una Voz del Cielo.